Muy buenas noches, doctoras y doctores. Estamos en Online Virtual Education. Soy Emanuel, a cargo de esa gran aventura que vivimos juntos. Y porque hoy casi termina el octavo mes del año pandémico 3, cuidado, está volviendo nuestro amiguito COVID-19, lo hemos escuchado. El frío llegando, los huracanes, trae su contingente y lote de enfermedades. Es un honor, a nombre de Auvernia Saneo y nuestra red de distribuidores autorizados, tenerte una vez más con nosotros, doctora, doctor, para recibir una amiga de la casa, dermatóloga, especialista en una de las enfermedades pues más silenciosas, pero más incapacitantes de la dermatología, que se llama la psoriasis, la famosa psoriasis. En Francia se dice le psoriasis y en español la psoriasis. No sé por qué aquí le pusimos algo femenino cuando es más masculino, duro, silencioso, incapacitante y no tan bello como lo que es una mujer. No pasa nada. Aquí estamos en ese mes, miércoles 30 de agosto 2023, con la doctora Tania Ramírez. La pueden buscar en Insta. Aquí está con nosotros en derma.taniagisel. Recordemos que representa a su gremio, porque no solamente es tuyo ahí la carrera bendita de la Salle, más la raza, pero sino después también se fue a hacer con nuestro amigo Baño allá en España, su máster en tricología y trasplante capilar. Nos da mucho gusto que los dermas, los médicos se preocupen por no solamente la unidad funcional de la piel, pero también del pelo, también de las mucosas. Regresen a sus orígenes de integrativos para hacer una dermatología, una medicina estética, una cirugía plástica holística. Pero el día de hoy le toca hablar justamente de ese gran tema de psoriasis. Estamos en un mes muy dermatológico, donde trabajamos las enfermedades después del melasma la semana pasada con Giselle Castellanos. Tenemos hoy para ustedes, doctoras y doctores, con Tania Ramírez, saludando a Gerardo. Saludos, ¿cómo estás? La doctora Lievana, la doctora Andrea, que justamente creo que tiene COVID ahí en Monterrey, la doctora Isabel, la doctora Barriga. Saludos, bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto tenerlas y un honor que repitan una vez más, una semana más, un tema que justamente no se repite, pero la presencia no ve. Doctora Tania, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación, Emanuel. Qué gusto y qué honor, pero no vas a hablar solamente de psoriasis, vas a hablar de una pequeña parte de psoriasis, si no fuera una cátedra o un semestre completo ahí en la raza. Saludamos al hospital y a sus residentes, pero vas a abordar el tratamiento tópico. ¿Qué hacer en el paciente de psoriasis en su abordaje tópico? Porque la manifestación celular se exacerba obviamente a nivel tópico en ciertas áreas del cuerpo. Así que te vamos a ver y escuchar con mucho detenimiento. Y por favor, doctoras, doctores, preguntas, comentarios o felicidades a la doctora. Críticas también, porque debemos de nosotros ser críticos en el chat, aquí a su disposición. Nos vemos en un rato más para las preguntas. Nos vemos. Gracias, Tania. Gracias, Emanuel. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Listo. ¿Se ve completa la pantalla? Perfecta. Sí. Perfecto. Uy, pero creo que no puedo cambiarlas. Bueno, sí, ahí se ve cómo cambió la diapositiva. Sí, doctora, solo que Sí. estamos viendo el modo donde se ve que está en edición. Ayer. Ahí está ya completo. Muchas gracias. Sí, muy bien. Listo. Bueno, muchas gracias a Bernia por la invitación del día de hoy para hablar de este tema tan apasionante para mí, que es la psoriasis. Y es apasionante para mí porque, bueno, en primera yo la padezco y bueno, yo he vivido en menor cantidad lo que han sufrido algunos pacientes a lo largo de su vida y porque algún familiar mío también la padeció y sufrió las consecuencias de la enfermedad. Entonces, desde ese momento he decidido que la psoriasis ha dejado de ser una enfermedad, bueno, he intentado manifestarlo como que no solamente es una enfermedad de la piel, sino que afecta otros órganos y que puede incluso matar a las personas por el riesgo cardiovascular que este conlleva o el riesgo de artritis que esta tiene. Entonces, bueno, el día de hoy me toca hablar a mí acerca del tratamiento tópico y cómo podemos usarlo.
Sin embargo, quisiera como introducción platicarles que a mi punto de vista, actualmente el tratamiento tópico es una ayuda muy importante que a veces los dermatólogos que nos dedicamos más a la psoriasis lo hemos dejado un poco aparte o no le ponemos mucha atención porque tenemos nuevos tratamientos muy eficaces. Sin embargo, siempre cuando llega el paciente de inicio a tu consulta, lo primero que tienes a la mano pues es tratamiento tópico. Entonces a veces lo olvidamos y no lo tenemos presente. Y por otra parte, hay médicos dermatólogos que únicamente usan tratamientos tópicos para los pacientes con psoriasis, y lo cual considero que no debería de ser, solamente si fuera una psoriasis leve, claro. Porque hay pacientes que han estado toda su vida con solamente tratamientos tópicos y que los pacientes tienen complicaciones o secuelas de la enfermedad en un largo tiempo. Entonces, no deben de estar peleados estos tratamientos, ni el tópico ni el sistémico. Sin embargo, pues bueno, como dermatólogos debemos saber todo lo que existe para tratar a los pacientes y siempre darles la mejor opción terapéutica en el momento en que llegan con nosotros. Siempre tenemos que tener a la mano lo mejor para ellos porque, bueno, lo merecen y porque queremos evitar que tenga alguna complicación el paciente. Y entonces, bueno, inicialmente les voy a hablar sobre definición, epidemiología, algo muy básico. Y bueno, como todos sabemos aquí en el foro, que la psoriasis es una dermatosis inflamatoria crónica, es multifactorial y también tiene muchos genes implicados. Y se caracteriza por estas placas eritematoescamosas bien definidas, que regularmente son bilaterales, son simétricas, y que se sabe que puede afectar en mayor parte los codos, las rodillas, la región lumbosacra, la piel cabelluda, pero también puede afectar las uñas, por ejemplo. Y bueno, hay factores inmunitarios, genéticos, psicosomáticos y ambientales que exacerban la enfermedad, y que se sabe que esta enfermedad está relacionada con el síndrome metabólico y el riesgo de infarto. Entonces, los pacientes que padecen de psoriasis tienen 4 veces más riesgo de infarto que un paciente que no tiene psoriasis. En cuanto a la epidemiología, conocemos que el 2% de la población mundial está afectada por la enfermedad y afortunadamente solamente el 73% de las personas son psoriasis leves. Perdón, es que me perdí aquí. Sí, afortunadamente la minoría de las personas tienen psoriasis leve. Y hay otro porcentaje que va a tener psoriasis con una afección más grave, del 27% de los pacientes. Y bueno, cualquier persona puede estar afectada, desde la lactancia hasta la 8ª década de la vida, y hay 2 periodos de incidencia máxima, el primero de los 20 a los 30 años y el segundo de los 50 a los 60 años de edad. Y bueno, en México no tenemos muy buena data, desafortunadamente. Estamos intentando que esto se lleve a cabo y que tengamos mayor información acerca de cuántos pacientes tratamos, pero se sabe que aproximadamente es lo mismo que la población mundial, ¿no? Del 0.1 al 3% de las personas pueden padecerla. Y bueno, este esquema a veces cuando lo vemos da mucho miedo por todas las citocinas y todas las puntitos y células que están ahí implicadas. Sin embargo, pues la pongo para que veamos todo lo que está pasando en la psoriasis y todas las células inflamatorias que se están activando y desencadenando toda esta cascada proinflamatoria, que a final de cuentas lo que sucede es un aumento de la queratinización de la piel, de la epidermis, y bueno, y la disfunción de la barrera cutánea que está sucediendo, relacionada con estos exacerbantes, ¿no? Como los microorganismos, infecciones, fármacos como betabloqueadores, traumatismos. Sabemos que la psoriasis tiene fenómeno de Koeffner, entonces si hay un paciente que tiene traumatismos repetitivos, por ejemplo, juega fútbol o hace algún deporte de contacto, puede tener mayor riesgo de el inicio de esta enfermedad y de empezar con la cascada proinflamatoria. Y bueno, en este otro esquema también es muy bonito porque justo nos habla de el engrosamiento y del eritema que está sucediendo aquí en la placa.
y de la cascada proinflamatoria que pasa con todas las citocinas proinflamatorias y todas las linfocitos que están implicados en la enfermedad. Y justo tenemos los tratamientos que inhiben esa enfermedad inflamatoria o esas células inflamatorias, cada una de ellas, y es muy didáctico aquí que podemos ver cómo los TH1, los TH17 y los TH20 liberan citocinas proinflamatorias y que, bueno, actualmente tenemos moléculas que inhiben esas citocinas y que pueden tener al paciente muy, muy controlado. Y bueno, los factores desencadenantes conocidos es la radiación ultravioleta, algunos fármacos como el litio, los betabloqueadores, algunas infecciones y el estrés emocional. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos ver o sabemos que la psoriasis tiene lesiones o placas papuloescamosas, eritematosas, bien delimitadas, afecta piel cabelluda, codos, rodillas, región lumbosacra, manos y pies, y pues bueno, regularmente es simétrica. Y a veces no les preguntamos a los pacientes no lo dicen, pero sí un gran porcentaje de ellos tiene afección en área genital. Y les voy a mostrar algunas imágenes de variantes de psoriasis, una psoriasis vulgar, con gran afección, unas placas eritematoescamosas, gruesas, incluso la imagen de la derecha violácea. También tenemos psoriasis en gotas, que regularmente se sabe o se conoce que es más frecuente en niños y adolescentes y que tiene una relación con infección de vías respiratorias altas. Y la psoriasis eritrodérmica, que los pacientes debutan con psoriasis eritrodérmica en 2% de ellos. Aquí podemos ver imágenes de psoriasis eritrodérmica. También tenemos variantes pustulosas, son más raras afortunadamente. Y también la psoriasis puede afectar palmas y plantas con estas placas gruesas, eritematoescamosas, con grietas y fisuras y dolor en los pacientes. También podemos observar psoriasis en genitales. Muchas veces estos pacientes estigmatizados que son infecciones de transmisión sexual y no les dan el tratamiento correcto, si se tiene duda, se toma una biopsia para dar el diagnóstico correcto y el mejor tratamiento posible. En niños es muy común que también pasen largo tiempo con psoriasis, con dermatitis de pañal que no mejoran, entonces, bueno, les hacemos biopsia y tenemos el diagnóstico. Y las localizaciones especiales como piel cabelluda y pliegues, que bueno, se conoce que estas localizaciones especiales tienen mayor riesgo de padecer artritis, sobre todo, entonces es importante siempre revisar a los pacientes la cabeza y los pliegues. Y bueno, la psoriasis ungueal, también siempre debemos revisar las uñas, porque hasta en un 80% de los pacientes que tienen psoriasis tendrán alguna afección ungueal. Y que, claro, por el acercamiento a la entesis de la uña, los pacientes que tienen psoriasis ungueal tienen mayor riesgo de padecer artritis psoriásica en algún momento de su vida. Y bueno, las manifestaciones clínicas de la psoriasis ungueal son muy diversas, con manchas en aceite, onicolisis, pits, hiperkeratosis. Entonces, nosotros dermatólogos podemos hacer el diagnóstico regularmente, fácilmente, pero cuando estos pacientes han sido tratados con tratamientos antimicóticos por mucho tiempo, regularmente lo que han sido siempre han sido psoriasis ungueal. Y bueno, aquí esta imagen me gusta mucho porque se ven las asociaciones y las comorbilidades que los pacientes con psoriasis pueden tener, como alteraciones o inflamación ocular, enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis psoriásica o espondiloartropatías, psoriasis ungueal, y por supuesto que el síndrome metabólico y la relación que tiene la psoriasis con las enfermedades psiquiátricas y la afección psicológica que ellos tienen, con mayor riesgo de suicidio y de depresión. Y bueno, cuando llega un paciente a nuestra consulta, lo que hacemos es hacer el diagnóstico y los índices y calculamos índices de severidad. El que regularmente usamos es el PASI, que podemos tener calculadoras para calcularlo. No necesitamos hacerlo de manera manual, nos tardamos 3 minutos y vemos la afección de la superficie corporal afectada. Entonces, conocemos esta regla de los 10, cuando un paciente tiene PASI mayor a 10, BCA
la superficie corporal afectada mayor a 10 y un DLQI en cuanto a la calidad de vida mayor a 10, el paciente va a tener una psoriasis severa y entonces requiere de tratamiento sistémico. Si no, podemos manejar como la psoriasis leve y el tratamiento podemos iniciarlo con tratamientos tópicos. Entonces, hay muchísimas escalas de calidad de vida de los pacientes. La que más usamos es el DLQI, que también lo podemos realizar rápidamente. Y así nos vamos a dar cuenta qué tipo de psoriasis tiene nuestro paciente. Uy. Muy bien, entonces la Academia Americana de Dermatología clasifica la psoriasis como leve, moderada a severa, de acuerdo a la superficie corporal afectada. Es leve cuando solamente tiene 3% de la superficie corporal, es moderada de 3 a 10 y es severa más de 10. Y la International Psoriasis Council nos habla acerca de que los pacientes que tienen psoriasis, o más bien que requieren tratamiento sistémico, deben de cumplir los siguientes criterios, que es una superficie corporal mayor a 10 o que tenga afección en áreas especiales como piel cabelluda, uñas, psoriasis inversa, o que ya fracasó a su tratamiento tópico. Entonces, no necesita ser una psoriasis moderada a grave. Aquí ellos comentan que sí puede ser una leve y que ya haya fracasado al tratamiento tópico. Y bueno, ahora sí voy a hablar acerca del tratamiento y voy a hablar en esta charla del tratamiento tópico y de algunos artículos de interés. Entonces, bueno, a manera de introducción, nos debemos de basar siempre o centrarnos en la piel, en las comorbilidades que tiene el paciente en ese momento y en las comorbilidades futuras. Si estamos viendo que el paciente es obeso, si estamos viendo que el paciente es hipertenso, pues el riesgo cardiovascular debemos de calcularlo. Y bueno, siempre es mejor el tratamiento combinado, como les comenté al inicio de la charla, siempre tratar de combinar el tratamiento tópico con el sistémico siempre va a ser lo mejor, que no existe ninguna cura y que vamos a decidir acerca del tratamiento basado en la extensión y en la calidad de vida del paciente. Los objetivos terapéuticos siempre van a ser que el paciente tenga un DLQI, una calidad de vida pues buena, menor de 5 es lo ideal, un PASI de 75 y siempre evitar el tratamiento innecesario o subóptimo. Entonces, como les comentaba, el tratamiento tópico con el sistémico no están peleados, hay que combinarlos y bueno, cuando nuestro paciente con psoriasis leve no responde al tratamiento tópico, moverlo a un tratamiento sistémico o cambiarlo. Y entonces, hablando del tratamiento tópico, este artículo que acaba de salir en este mes, nos habla de la barrera cutánea y de la disfunción que tiene la barrera cutánea en los pacientes con psoriasis. Entonces, bueno, ya sabemos que el paciente con psoriasis tiene una afección en su imagen corporal, que además tiene vergüenza, que además no le dan buenas oportunidades de trabajo y que tienen estigma social los pacientes. Entonces, sabemos que los pacientes que tienen psoriasis tienen varias mutaciones en genes. Y estos genes principalmente están implicados en la proliferación epidérmica y en la diferenciación epidérmica. Entonces, justo los genes que están afectados son los que nos regulan la regulación térmica de la epidermis, nos regulan la diferenciación epidérmica, la maduración y la cornificación de la epidermis. Entonces, justo esos están afectados, esos genes son los que están alterados en la psoriasis. Y bueno, este artículo nos habla de 5 puntos clave. Es que no puedo ver mi presentación bien. Ajá, de 5 puntos clave que tenemos que tomar en cuenta cuando nuestro paciente llega con nosotros y le vamos a iniciar un tratamiento tópico. Entonces, primero lo que debemos de saber es que la piel tiene defectos en la barrera cutánea, que hay afección en los queratinocitos y en la síntesis de lípidos de estos queratinocitos, que lo que más va a estar afectado es el estrato córneo y los lípidos del estrato córneo. Entonces, nuestro tratamiento tópico tiene que estar centrado y tiene que estar pensado en eso. Y que además nuestro paciente va a tener menor cantidad de ceramidas.
Además, el siguiente punto clave de este artículo mencionan que en las guías de psoriasis casi no se habla acerca de la terapia tópica, porque bueno, actualmente tenemos fármacos maravillosos que ayudan mucho a los pacientes. Sin embargo, siempre tenemos que hacer uso de nuestra terapia tópica cuando es necesario. Y solamente vamos a iniciar tratamiento tópico o solamente el paciente va a tener terapia tópica si su superficie corporal afectada es de menos del 5%. Y que bueno, el tercer punto clave de este artículo es que la terapia tópica siempre va a ser de inicio, porque es lo único que tenemos a nuestra mano en nuestro consultorio, en nuestra receta, y además de seguimiento. Y además el tratamiento tópico nos va a ayudar a estas recaídas, porque bueno, quienes nos dedicamos mucho al tratamiento de la psoriasis, sabemos que cuando tenemos pacientes con PASI 100, PASI 90, que su superficie corporal está casi limpia, siempre queda una placa por ahí que no deja al paciente en paz, y justo esa placa muchas veces es la que le ocasiona más incomodidad al paciente. Por ahí tengo recuerdos de algún paciente que la única placa que le persiste siempre es una que tiene en los genitales. Entonces está súper limpio de todo el cuerpo, pero persiste la placa de los genitales y esa es la que deteriora su calidad de vida y que hace que el DLQI siempre esté elevado. Entonces, bueno, ahí es en donde actúa nuestro tratamiento tópico. Y bueno, también nos recomiendan muchísimo usar Sindets, siempre sustitutos de jabón que tengan pH similar al de la piel, y que podemos iniciar tratamientos queratolíticos al inicio, cuando estas placas son gruesas, eritematoescamosas, y después, cuando estas mejoran, usar emolientes para tratar de mejorar la barrera cutánea y las ceramidas que están alteradas en nuestro paciente. Y los queratolíticos que más se usan es el ácido salicílico, la urea, el ácido láctico y el ácido glicólico. Entonces, el cuarto punto que comentan en este artículo es reducir el grosor de las placas, mejorar, esto va a hacer que se mejore la absorción de los esteroides y siempre usar emolientes. Entonces, conocemos que las ceramidas mantienen la hidratación del estrato córneo y que los queratolíticos como la urea y el ácido salicílico van a minimizar la xerosis, la escama y la hiperkeratosis. Y bueno, hay algunos artículos en poquitos pacientes, en estos pacientes hicieron aproximadamente, en este estudio hicieron la prueba con aproximadamente 50 pacientes, en donde combinaron los emolientes con el ácido salicílico y la urea, y pues bueno, obviamente combinado con tratamientos como esteroides, pues van a mejorar el PASI de los pacientes. También encontré esta guía que nos habla acerca de cómo iniciar el tratamiento tópico y qué le vamos a recomendar a los pacientes. Entonces ya identificamos a nuestro paciente que tiene un PASI menor de 10, que tiene una superficie corporal afectada a menos de 5 y un DLQI menos de 5, y decidimos tratarlo con terapia tópica. Lo que tenemos que hacer es siempre evaluar el resultado de este tratamiento tópico y ayudar al paciente a optimizar la adherencia del tratamiento, ya que muchas veces eso es lo que hace que no mejoren los pacientes con solamente tratamiento tópico. Entonces, lo que recomiendan siempre es evitar usar tratamientos poco eficientes, por ejemplo, cuando iniciamos un esteroide, evitar usar esteroides de baja potencia de inicio, por ejemplo, hidrocortisona, porque si no, el paciente no va a mejorar y no va a adherirse al tratamiento posteriormente. Entonces, punto número 1, ¿qué pacientes son candidatos a tratamiento tópico? Pues todos los pacientes son candidatos a tratamiento tópico, siempre de primera línea. Y bueno, los pacientes que tienen psoriasis de moderada a grave, que reciben otro tratamiento sistémico, convencional o biológico o fototerapia, también cuando hay alguna placa que no ha mejorado con ese tratamiento. ¿Qué factores debemos de considerar con un tratamiento tópico sobre otro? Pues bueno, lo importante siempre es evaluar el sitio afectado de la psoriasis. Si es una psoriasis de piel cabelluda, pues tenemos que buscar, tenemos que iniciar el tratamiento, pues bueno, con esteroides, con inhibidores de la calcineurina, ¿no? A veces el uso de queratolíticos, por ejemplo, en la piel cabelluda, en el momento de inicio del tratamiento, puede molestarles un poco, puede picarles un poco, y entonces siempre hay que considerar el sitio afectado. No es lo mismo solamente palmas y plantas que genitales, ¿no? También tenemos que evaluar la extensión del paciente. Obviamente, si es un paciente con una superficie corporal de más de 30, pues bueno, obviamente el tratamiento tópico pues, nunca va a ser suficiente. Además, hay algunos tratamientos que están contraindicados para ese tipo de extensiones. Por ejemplo, el ácido salicílico no lo podemos usar en más del 30% de la superficie corporal afectada y un esteroide tampoco.
También tenemos que considerar qué tan gruesa está la placa, y por eso les puse aquí el dibujo del PASI, qué tan gruesa está la placa, qué tan roja está, qué tan infiltrada y si el paciente tiene síntomas como picor o dolor. Entonces, con base a eso podemos decidir qué tratamiento tópico usar. También es importante considerar la formulación. No es lo mismo dejarle un ungüento en la piel cabelluda al paciente, no se lo va a poner porque obviamente va a sentir su piel cabelluda toda grasosa, que indicarle espumas o geles. Y obviamente siempre tener en cuenta que los esteroides hay que indicarlos de acuerdo a la topografía, de ultra alta potencia o alta potencia en el resto del cuerpo y de baja potencia en la cara, por ejemplo. Y también tener en cuenta si es un niño, una mujer embarazada o que si está lactando y para saber qué tipo de tratamiento le vamos a dar. Entonces, en este artículo nos comentaban pues las características de los vehículos que usamos regularmente, que son los ungüentos, las cremas, los geles, las espumas, las lociones, las soluciones y los shampoos. Entonces, pues bueno, esto es para conocerlo, ya lo sabemos, pero para tenerlo más presente y no dejarle al paciente una crema en la barba, por ejemplo, ¿no? Si tenemos opción de dejar una espuma o una loción. Esto es lo que les decía acerca del sitio de la psoriasis y cuánto tiempo también vamos a dejarle al paciente nuestro tratamiento. O sea, si es en todo el cuerpo, podemos usar esteroides potentes, superpotentes, análogos de la vitamina D y en combinación con esteroides o salicílicos en combinaciones con esteroides. Aproximadamente esperamos que el paciente mejore a las 4 semanas. Si no ha mejorado en este tiempo, tenemos que cambiar el tratamiento. Y, por ejemplo, nos pone si la psoriasis es en palmas y en plantas, pues siempre tenemos que usar esteroides súper potentes y pues queratolíticos para que puedan penetrar mejor. Y sobre todo si podemos dejarlos de manera oclusiva, al paciente le va a ir mejor. También en la piel cabelluda nos recomiendan usar esteroides potentes y superpotentes o la combinación de análogos de la vitamina D con esteroides o un poco de ácido salicílico con esteroides para que el paciente mejore más rápidamente. Si es en la cara, vamos a usar solamente esteroides de baja o mediana potencia, al igual que en la zona genital o perianal. Y nos recomiendan que sean pocas semanas las que los usemos ahí, en esos sitios. Y esta tabla está muy didáctica porque nos habla acerca de el PASI, ¿no? O sea, qué tan rojo está, qué tanta escama tiene y qué tanta infiltración tiene y cuál es el tratamiento tópico ideal para este tipo de placas. Y no siempre las placas van a ser iguales en todo el cuerpo. Hay algunas placas que son más gruesas, hay algunas placas que son más rojas. Entonces, por ejemplo, hablando del salicílico y la urea, que son los queratolíticos que usamos más, esos queratolíticos los dejamos preferentemente a los pacientes que tienen placas con más escama, y la urea se recomienda también en los pacientes que tienen prurito, ¿no? Y pues obviamente de inicio siempre esteroides y combinarlos con análogos de la vitamina D. En esta imagen lo único que les quiero comentar es que es lo que ya les había dicho. Checar siempre primero la localización de las placas. Checar también en la severidad que las placas tienen, la rojez, la induración, para poder decidir el mejor tratamiento y los sitios en donde se encuentran las placas. Entonces, la mejoría debemos de esperarla en unas 2 a 4 semanas y bueno, si en 4 semanas no ha mejorado el paciente con el tratamiento tópico establecido, una de dos, o indagar más acerca si el paciente se lo está aplicando de manera adecuada o no tiene una buena adherencia al tratamiento, o pues cambiarlo. Y también tener en cuenta que los esteroides tópicos no debemos de usarlos en más de 6 semanas, sobre todo si son potentes o ultrapotentes. Entonces, como regímenes de tratamiento, cada quien tiene su régimen cuando hacemos esto en la práctica diaria, pero les pongo aquí 2 opciones que son muy fáciles de hacer. Entonces, podemos usar el tratamiento diario hasta que se aclare el paciente y luego usarlo solo si es necesario, o
usar el mismo tratamiento varias semanas y después reducir gradualmente la dosis, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tenía el esteroide, ¿no? Con el análogo de sí, con el calcipotriol, lo podemos usar las 4 semanas y cuando mejora el paciente, reducirlo gradualmente, ¿no? O podemos usarlo las 4 semanas y ya, como ya mejoró el paciente, pues podemos solo usarlo cuando el paciente tenga una recaída. Entonces, ¿cuándo voy a cambiar de tratamiento al paciente? Cuando no mejoró bien en las 4 semanas, cuando a pesar de que mejoró la calidad de vida sigue siendo mala, cuando es mal tolerado porque si le arde o le pica cuando se lo pone, o también pensar mucho en las circunstancias y el estilo de vida del paciente, si viaja mucho y no puede transportar sus emolientes o etcétera, pues hay que cambiar el tratamiento. Y siempre sospechar si tiene mala adherencia para modificarlo. ¿Cómo podemos maximizar la adherencia de los pacientes? Pues bueno, primero darle el mejor tratamiento, como lo comentaba desde un inicio, para que el paciente tenga adherencia al mismo. Si le damos un esteroide de baja potencia de inicio, no va a mejorar, no va a regresar con nosotros en primera y en segunda no va a adherirse a los tratamientos tópicos. Los tratamientos tópicos tienen que tener un rápido inicio de acción, tiene que ser práctico usarlo, tiene que tener una cosmética aceptable, porque si no también, si huelen mal, por ejemplo, antes se usaba muchísimo alquitrán de hulla tópico, entonces los pacientes no querían ir a la consulta porque pues decían que les daban esta crema de chapopote, entonces siempre estaban pigmentando, estaban ensuciando su ropa y su cama y se divorciaban por eso mismo y bueno, obviamente eso disminuye o altera la calidad de vida de los pacientes y siempre hay que tratar de buscar los tópicos con la cosmética más bonita o más aceptable y que los efectos adversos sean tolerados. Por ejemplo, pues la picazón. Y bueno, hablando de nuestros amigos de Auvernia, ellos tienen para el cuidado de la piel estos emolientes y estos Sindets que ayudan mucho para restaurar la barrera cutánea porque tienen ceramidas, tienen probióticos, tienen niacinamida y eso ayuda a recuperar esta barrera cutánea que les hablé que está afectada por la enfermedad. Y hablando de los queratolíticos, tienen su gama de Gerial, en donde tienen ureas del 10, del 20, del 30 y del 50%, que la podemos usar, por ejemplo, la de 50% en zonas con placas muy gruesas, en los pies, en las manos, y el resto en placas un poco menos gruesas. Y bueno, hablando un poquito de la urea, nada más para recordar, la urea es un agente humectante y queratolítico, regula la proliferación de los queratinocitos y además nos da defensas antimicrobianas, porque va a inducir la expresión de algunos genes, por ejemplo, filagrina, loricicrina y transglutaminasa, loricrina, perdón, y estos genes se sabe que están afectados o más bien están implicados en la diferenciación de los queratinocitos. Y recordarles cómo usamos las ureas. Bueno, aquí no sé, se movió, pero del 2 al 10% las ureas están indicadas para hidratar, del 10 al 30% para humectar, prácticamente lo mismo, y más del 30% la podemos usar como queratolítica. Y bueno, nada más les pongo esta imagen de una paciente que estoy tratando de psoriasis, cómo afecta gran parte de la superficie corporal y les pongo esta imagen porque, bueno, en ese momento esa paciente lo que requería eran emolientes, ningún tratamiento tópico iba a mejorar esa psoriasis en ese momento. Afortunadamente tuvo acceso a un biológico y a la segunda dosis del biológico la paciente está casi limpia, pero les quería enseñar que por ahí ha de haber una plaquita, por ejemplo, en la región lumbar derecha, podemos ver esa plaquita y esa plaquita mejoró muchísimo con el tratamiento con urea que le dejé. Y pues bueno, como conclusiones, siempre pensar que la inflamación es muy importante en la psoriasis y esto lo tenemos que tener siempre en mente para tratar de evitar las secuelas que la psoriasis puede tener, el riesgo cardiovascular y la artritis sobre todo, y que el paciente merece el mejor tratamiento en el momento en que lo veamos.
y que siempre tenemos que tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes y pensar que la psoriasis va más allá de la piel. Y pues bueno, muchas gracias. Eso sería todo. Doctora, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas de aquí del chat. La primera pregunta que nos llega, doctora. Sí. Buenas noches, excelente ponencia. Solo me queda una duda respecto a los factores desencadenantes. Se menciona que uno de ellos es el sol, pero había leído que se utilizaba como tratamiento la fototerapia. Mi duda queda en si es favorable o no la luz ultravioleta. Claro, sí, o sea, un exacerbante es la radiación ultravioleta y sí está bien determinado, pero sí algunos autores comentan que el irse a la playa al paciente favorece la piel y sí, pero en algunos pacientes no, porque la psoriasis tiene el fenómeno de Keffner, entonces si el paciente se expone al sol y tiene alguna quemadura, puede favorecer el riesgo de exacerbación. Entonces, pues no está recomendable la radiación ultravioleta ni para nadie con psoriasis, ni para alguien sin psoriasis o con psoriasis, ¿no? Por el riesgo de envejecimiento, de fotoenvejecimiento y de cáncer de piel y de melasma y de todas las enfermedades que se agravan por la radiación ultravioleta. Entonces, sí, puede mejorar en algunos pacientes, no en todos, pero no lo recomendamos. Muchas gracias, doctora. Te felicitan muchísimas personas aquí por el chat. Como a todos nos ha agradado muchísimo la plática del día de hoy. Y tenemos algunas preguntas por acá también. Nos preguntan, ¿cuándo recomiendas iniciar el tratamiento sistémico en pacientes con psoriasis? Sí, o sea, el tratamiento sistémico tiene que ser iniciado cuando el PASI es mayor de 10, el DLQI es mayor de 10 y la superficie corporal afectada es mayor de 10. Eso sí o sí es tratamiento sistémico. O si el paciente tiene psoriasis en afecciones de difícil manejo o en áreas especiales, como se conoce, es decir, piel cabelluda, uñas y psoriasis inversa. Esos pacientes también son candidatos a tratamiento sistémico. Y un tratamiento sistémico también debe ser indicado en el paciente que tiene una calidad de vida afectada, que nuestro DLQI esté elevado, pese a que tenga solamente la superficie corporal afectada sea poca. No importa que la superficie corporal sea de 3%. Si el paciente tiene un DLQI alto, merece su tratamiento sistémico. Muchísimas gracias, doctora. Otra pregunta que tenemos por acá. ¿Cuál es la concentración máxima de seguridad en el uso del ácido salicílico para el tratamiento de la psoriasis? ¿Y en qué casos la recomiendas, doctora? El salicílico se usa al 30% regularmente, de manera segura, y la recomiendo en pacientes que tengan las placas gruesas en palmas y en plantas. Sin embargo, en mi práctica diaria he visto que el salicílico puede arder o irritar más que la urea. Entonces, en cuanto a queratolíticos, por experiencia me gusta más la urea y me parece y es más segura. Y el salicílico, pues sí, en placas gruesas a concentraciones mayores del 30%. Muchísimas gracias, doctora. Abusando un poquito de tu tiempo, una pregunta más. ¿Notas Claro, alguna correlación con el cambio de clima e incremento con la psoriasis? el cambio de clima como de verano a invierno o el cambio de clima, el cambio climático. El cambio de clima más que nada en estaciones, a lo mejor de pasar del verano al otoño un poco más seco, el verano muy caliente. Sí, claro, todas las enfermedades inflamatorias se exacerban en los cambios de clima, la seborreica, el acné, la psoriasis también. Entonces sí, o sea, los pacientes tienen menor hidratación, mayor eh, fuga de agua, por así decirlo, entonces pues se deshidrata más la piel y las placas empeoran. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Y una última pregunta. ¿Recomiendas el uso de ureas en psoriasis y a qué porcentaje SBR tiene una línea serial?
Sí, o sea, como les comentaba previamente, yo en mi práctica prefiero siempre las ureas, son más toleradas, son menos irritantes. Hay una combinación de salicílico con esteroide, y los pacientes les arde muchísimo esa combinación. Entonces, en general, me gustan más las ureas como queratolíticos para que penetren más los fármacos. Y Gerial tiene porcentaje del 10 al 30, eso lo podemos usar más como hidratantes y tiene una gama de 50, tiene un Gerial 50 y esa funciona muy bien para las placas gruesas del cuerpo y de palmas y plantas. Muchísimas gracias, doctora. Pues no te nos vayas. Vamos a dar el anuncio de la próxima semana. Recuerden visitar a la doctora en su Instagram, derma.taniagisel. Cuando quieran visitarla o saber más de ella, la pueden buscar en sus redes. Y Gracias. la próxima semana tenemos el tema de procedimientos, tratamiento líquido escleroso vulvar con la doctora Alejandra Pérez Morales. Es el jueves a las 8 de la noche, el jueves 7 de septiembre. No olviden conectarse con nosotros. El link estará en nuestras redes. Y no olviden que la repetición de este y todos los webinars que hacemos están en nuestra página de YouTube Obernia Oficial. Y nos pueden seguir en nuestras redes también en Spotify para escuchar nuestros podcasts y cápsulas de todas las marcas que manejamos. En Facebook, en Instagram también nos pueden seguir Obernia Oficial. Y para el mes de septiembre, no olviden conseguir sus boletos para las pláticas de la ciencia de los hábitos transformadores con el doctor Carlos Jaramillo y la doctora invitada especial, doctora Elisa Sacal. Muchísimas gracias a todos por asistir a este OVE. Doctora, ¿algunas palabras de conclusión? Bueno, no, nada, muchas gracias por asistir el día de hoy y bueno, muchas gracias al equipo de Obernia por esta capacitación médica continua que todos debemos de tener. Y bueno, si tienen algún paciente, alguna duda acerca de la psoriasis, con mucho gusto me pueden buscar y bueno, siempre intentar ayudar a los pacientes es lo que debemos de hacer todos los días. Y muchas gracias. Gracias a ti, doctora. Nos agradecen incluso desde Dallas, Texas. Desde allá nos están viendo también, Centroamérica y Sudamérica, y muy pronto en idioma portugués. Y por qué no, también pensar en idioma francés e inglés. Doctora, pues muchísimas gracias. Esperemos no sea la primera vez, que falten muchas y hasta luego. Gracias a todos por conectarse. Nos vemos, doctora. Gracias, bye.